Llega con esta boca es mía. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo te fue? Me fue divino, Qué lindo. encantada de volver con las energías renovadas, quiero creer. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes dos, Mariano, Malena. Y retomamos entonces la rutina diaria a partir de hoy. Un abrazo. Bien. Abrazo, hasta mañana. Gracias. Les comento a todos que, bueno, primero no me quiero olvidar el agradecimiento a Jaime Clara por todo el trabajo que ha hecho en mi lugar este tiempo. Y hoy entonces estaríamos completando el plantel original de esta boca, ¿no? Bien. ¿Con qué temas? Nos va a estar visitando más adelante en el programa uno de los precandidatos de la interna nacionalista, Juan Sartori. Pero antes, si me permiten, vamos a arrancar con el tema del día, porque la mera o la propia elección del presidente Vázquez para hacer funcionar el Consejo de Ministros en Pueblo Centenario, en Durazno, pone en la agenda política una vez más la polémica en torno a la planta UPM-2. Por lo tanto, no son solo sus dichos, sino que el mero hecho de haber sesionado allí. ¿Qué dijo en esta oportunidad? ¿Qué tanto pudo haber dado respuesta a las inquietudes que desde hace tiempo varios miles de uruguayos tienen y desde distintas perspectivas en torno a esta segunda planta de UPM? Vemos el tape primero. Todas las tratativas que estamos haciendo, los trabajos en conjunto van muy bien encaminados, están todos en tiempo y forma. Estamos en la última etapa para la concreción de la definición si se va a invertir o no. Desde mi punto de vista se va a invertir. ¿Las habilitaciones ambientales pueden llegar a perjudicar en algo la instalación del proyecto o no? No, para nada, para nada. Y todas aquellas alarmas que habían, seguramente muchos de ustedes las recuerdan, que con la polución que iba a traer esta planta iban a nacer niños con 2 cabezas, porque así lo dijeron, iba a haber un aumento de número de cánceres, de leucemia. Pasaron 12 años y no ha sucedido nada. No es UPM la que más contamina al río Uruguay. ¿Desde cuándo se confirma la inversión? ¿En qué momento? Y bueno, nosotros hemos dado plazo hasta mediados de febrero de 2020. Y bueno, yo estoy viendo que a veces se protesta ahora porque UPM va a contaminar y se dice que el río está contaminado, pero UPM no está instalado y el río está instalado y viene de fuera de fronteras. Hay vertimientos, por ejemplo, sanitarios en Valle, que eso todo lo arrastra al río. Y hay producción agropecuaria, agrícola y pecuaria a los dos lados del río Negro, que son las grandes fuentes contaminantes que tiene el río. La instalación de UPM acá, con todos los cuidados que se va a tener, va a producir el mismo impacto casi nulo que ha producido Montes de Plata o UPM-1. Bien, y para ayudarnos a entender todos los puntos de vista, o al menos algunos que no están presentes, por ejemplo, en el discurso del presidente y de quienes apoyan el proyecto, nos está invitando hoy abogado e integrante del movimiento UPM2 No, Enir Sartú. Gracias, Sartú, por estar aquí hoy con nosotros. Buen equipo, ¿cómo les va? Bien. Digan que se mueren de ganas de verme y están contentísimos. Yo extraño a Jaime. ¡Qué simpatía! Entonces empezá tú. Dale, te pongo en la dificultad de tener que cuestionar al propio Enir, ¿no? No, yo no. Con quien trabajás. Sí, con el que fundamos Voces, aparte, ya que todos los días, toda la semana me tiene que aguantar. Pero bueno, y yo lo aguanto a él también, es mutuo, es recíproco. No, yo creo que hay un montón de planteos en los cuales hemos discutido muchas veces con Onir con respecto al tema UPM. Yo creo que a veces se exageran cosas. Me parece que no es lógico. Hay fundamentalismos ambientalistas que lo vivimos ya antes, es verdad. Y aparte, yo tengo un argumento. Yo no creo en el imperialismo finlandés. ¿Ya? Es un país así chiquitito que en realidad lo que tiene es una empresa y que es una empresa que cotiza en bolsa y que no se va a arriesgar a hacer un agente contaminante con desastres ecológicos porque eso le puede hacer perder ganancias a nivel mundial. Y me parece que se está a veces hablando del tema medioambiental en forma muy fundamentalista. Bueno, ahí ya planteas dos temas. Sí. Lo del fundamentalismo. Ecologista. Sí. Uno podría evocar a los activistas de Gualeguaychú, exacto, a lo que tanto nos opusimos los propios uruguayos cuando la primera planta. Y cabe preguntarle a Sartú cuánto desde ese punto de vista, pues después está el análisis de la propia inversión, el imperialismo
finlandés o no, cuánto supone de verdad temer o es una construcción de molinos de viento esto de tenerle miedo a la inversión extranjera. Son cosas distintas. Si empezamos por lo medioambiental, ¿qué es exagerado? ¿El movimiento que está en contra de la planta? ¿Y cuán al lugar la expresión del presidente de que digamos, lo que diga la Dinama, por ejemplo, no puede perjudicar una inversión, cuando en realidad debiera ser su prioridad, proteger el medio ambiente? Entonces, están como los dos extremos puestos. La primera salvedad que hay que hacer es que el enfoque de esto como un problema exclusivamente ambiental es un error. El problema ambiental es algo que vendrá a futuro. Este contrato está trayendo problemas mucho antes del tema ambiental. ¿De qué naturaleza? De naturaleza constitucional, es decir, esto es absolutamente inconstitucional, y de naturaleza económica, porque es un pésimo negocio para el país. Es decir, lo que el presidente Vázquez no dijo en esa especie de acto publicitario que fue ese Consejo de Ministros, porque es un acto publicitario, lo que él no dice es que los puestos de trabajo que se van a generar y la inversión que se va a hacer es a costa de que Uruguay va a invertir miles de millones de dólares, a costa de que le va a entregar el uso preferencial del Río Negro a la empresa UPM, le va a entregar el uso preferencial de la vía de ferrocarril, le va a permitir dictar o supervisar las normas laborales del Uruguay, le va a permitir supervisar los programas de enseñanza técnico-profesional del Uruguay. Y todo eso se hace en violación de la Constitución, porque el Poder Ejecutivo no está facultado por la Constitución para otorgar las cosas que está otorgando. Entonces, este problema es el que tenemos ahora. Lo ambiental puede ocurrir después, seguramente va a ocurrir después y puede ser un despropósito desde ya. O sea, ese es el frente desde el cual usted personalmente... Pero antes hay que situarnos en qué significa esto, ¿no? Es una enorme inversión que Uruguay hace a cambio de nada, porque no va a ser socio en ese negocio. Nos hablan de nuevos puestos de trabajo. Y nos hablan de un ferrocarril central que es como un eje necesario para el país productivo. Claro. En ese acto publicitario hay una cantidad de falsedades. Es decir, el discurso de Tabaré Vázquez tiene una cantidad de falsedades. Pero yo quiero concentrarme en esto. El eje de esto, el gran problema que tiene esto, es que el Poder Ejecutivo le entrega a una empresa privada una poderosa empresa privada, porque el tamaño, la dimensión del país tiene poco que ver, es una muy poderosa empresa, le entrega una serie de cosas que no le podría entregar, que no es lícito ni constitucional ni de buen criterio entregarle. Y pone una cláusula por la cual, y esto es bien importante, es decir, nadie, ni el Poder Legislativo, ni los gobiernos departamentales, ni el propio Poder Ejecutivo va a poder modificar las condiciones que se le hayan otorgado a UPM. Si UPM fuese perjudicado por cualquier cambio legislativo o normativo en el Uruguay, tendría derecho a demandar al Uruguay para ser indemnizado. Y demandarlo ante tribunales dependientes del Banco Mundial, tribunales extranjeros dependientes. Esa es la llave de este contrato. Es decir, el Poder Ejecutivo le entrega a una empresa una cantidad de cosas absolutamente inadecuadas, después hablaremos de esas, y después le da una llave, que es, bueno, esto nadie te lo va a tocar porque ni el Poder Legislativo, ni los gobiernos departamentales, ni el Poder Ejecutivo pueden perjudicarte porque tú tenés derecho a reclamarnos. No ante los tribunales uruguayos, sino ante tribunales extranacionales. Bien. Permítame, entonces, si partimos de la base del aspecto que usted entiende, no es el único, por supuesto, pero sobre el que no hay consenso tampoco, que es inconstitucional. ¿Lo es? A ver, otro abogado, ¿qué piensa? Es un tema polémico y opinable, pero a mí, en primer lugar, me gustaría destacar dos circunstancias, una de las cuales nos comprende la general de la ley, pero no tengo ningún problema en señalarlo. La primera de ellas es la honestidad intelectual, la valentía y el coraje del doctor Ovenir Sartú en plantear con lucidez, con compromiso, objeciones que son totalmente racionales, que son objeciones opinables y discutibles, pero que las plantea desde el ángulo del respeto por la opinión ajena. Y destacar también la actitud de Alfredo García, que como director de Voces ha publicado en su último número un artículo, Vázquez en el Pueblo Centenario, bravata o debilidad, que de alguna manera resume lo que está diciendo el doctor Sartú ahora y seguramente lo que va a decir. Y lo destaco por dos circunstancias. En primer lugar, porque me parece que en un tema tan importante para el país como es este, el hecho de que se pueda discutir con apertura, con racionalidad, con argumentos, sin soberbia,
sin cuestiones despectivas de la opinión ajena, me parece que es lo más importante de todo. Porque rescata lo fundamental del Uruguay. El Uruguay va a seguir existiendo después del 15 de febrero del 2020. No sé si habrá planta de UPM-2 o no, no lo sé si habrá. Ahora, lo que sí va a seguir existiendo y tiene que seguir existiendo es un ambiente de tolerancia, de respeto por la opinión ajena y sobre todo de digamos, circunspección republicana. No se puede llevar a todo el mundo por delante con soberbia, con desprecio, sin respetar la opinión ajena. Eso lo quiero destacar porque me parece, más allá del tema de fondo, me parece que es muy importante. Porque además, si hay una cosa que no se le puede reprochar al doctor Sartú, es que él tenga una actitud prejuiciosa sobre la izquierda, sobre el Frente Amplio. Él viene de una familia comprometida con la izquierda, su padre lo fue fundador del Frente Amplio y él está comprometido con la izquierda. Por lo tanto, su opinión, además de ser, como dije, valiosa desde el punto de vista intelectual, carece de cualquier sombra de duda sobre una actitud contraria a la izquierda, como mucha gente le puede señalar a otros que son críticos de UPM. Bien, está claro lo que planteás, al lugar, pero vamos a aprovechar el tiempo para ir al tema de fondo, porque no es Sartú, sino es UPM, ¿no? Entonces, parece que el tema de fondo es el eje de la cuestión, más allá de que todos celebramos la libertad de expresión y demás. Me parece que lo que vimos hoy es un acto publicitario, no es un acto al azar, estamos en una semana de la que venimos de anuncios de cierre de fuentes laborales, entonces me parece que lo que el Frente Amplio tiene para mostrar, este gobierno del Frente Amplio tiene para mostrar, el único emprendimiento de estas características, aún sin confirmar, es UPM. Entonces, no es casualidad la presencia de Vázquez allí en Pueblo Centenario. La actitud del gobierno a mí me deja sumamente preocupada. Me parece que este proceso ha sido, lo vimos cuando vino la gente perjudicada por esta obra, ya perjudicada por esta obra que todavía no ha comenzado, pero que se han expropiado varios terrenos y demás, una obra que empieza sin tener los estudios, hablo del tren, una obra que empieza sin tener los estudios de impacto territorial. Y un presidente Vázquez que en Pueblo Centenario, en vez de decir que el proyecto tendrá todas las garantías medioambientales, lo que dice es que, bueno, los estudios medioambientales no pueden trancar el proyecto. Que las demoras, dice. Entonces, las demoras me parece que es una muy mala señal, e incluso por allí, luego de recibir algunas críticas, se lo escucha diciendo la planta se va a instalar, la obra se va a hacer. Creo que no es la actitud de un presidente, es la actitud más bien de un dirigente político que está de algún modo necesitando algo de qué agarrarse para fines electorales. Bien. ¿Y dónde queda el ciudadano común, el que tal vez no sepa de temas constitucionales, por ejemplo, que es uno de los que se plantea hoy aquí, si es constitucional o no, la decisión o esa llave que se le está entregando a una empresa privada y extranjera por parte del Ejecutivo? Quienes no están interiorizados de esos aspectos, quienes no terminan de poder hacer la ecuación por falta de información, y en esa bolsa estamos bastante, creo que todos. Bueno, a ver, se habla de puestos de trabajo, ¿cuántos? ¿En qué se ha traducido las dos plantas anteriores que ya están funcionando en nuestro país? Los riesgos ambientales, lo apocalíptico anunciado por los activistas de Gualeguaychú, ¿condice con la realidad, sí o no? ¿En qué nos mancamos en aquel momento y qué tenemos hoy enfrente para poder evaluar? Lo que no se puede es subestimar a la gente, ¿no? Cuando Vázquez contesta que no han nacido niños de dos cabezas, por favor, lo que estamos subestimando a la gente, Uruguay tiene problemas medioambientales, los estamos viendo, tenemos el país plagado de cianobacterias en este preciso momento, no sabemos cuánto proviene de las plantas de celulosa, cuánto proviene de la agricultura, cuánto realmente es injerencia extranjera en los cursos de agua, y le decimos a la gente que aquí no hay problemas ambientales porque no nacen niños de dos cabezas. ¿Te sentís subestimado, Alejandro? Bueno, no, sobre estos asuntos yo creo que es verdad, no hay niños con dos cabezas. Yo no recuerdo que se haya usado esa imagen antes de la instalación de la primera planta. Sí, lo que se existía era con peces de dos cabezas, sí, eso yo recuerdo. Pero en todo caso da igual. Lo que sí hay es dos cabezas en el sistema político del Uruguay. Y para mí hay una línea divisoria que es clarísima y me someto a los hechos, ¿no? Una cosa si sos oposición y otra cosa si sos gobierno. Tan sencillo como eso. A propósito de la instalación de planta de celulosa, recorriendo el espinel político, recuerden cuando se empezó a hablar de esta posibilidad, quiénes estaban en el gobierno, quiénes estaban a favor de y quiénes estaban en contra. Y resulta que esa lógica cambió. Los que estaban en contra pasaron al gobierno y se pusieron a favor. Los que estaban a favor dejaron el gobierno. Que me están diciendo que se te complicó el micro, entonces simplemente seguís con uno de mano. Bueno, lo que yo estaba diciendo era que Liverpool empató contra Nacional. No, lo que quiero decir es que me parece que sí hay dos cabezas en cuanto a ver la realidad desde la perspectiva política y que todo depende si estás o no estás en el gobierno. Si estás en el gobierno,
no tenemos que hacer especulaciones. Pasó en el Uruguay. Los que estaban en el gobierno querían plantas de esta naturaleza. Es más, los primeros pasos se dieron cuando eso ocurría, y los que estaban en la oposición en aquel tiempo, que ahora están en el gobierno, estaban en contra. Y todo cambió mágicamente. En todo caso, al Frente Amplio lo que no se le puede reprochar es que con relación a este tema su viraje sea nuevo. En todo caso ya tiene casi 20 años, ¿no es cierto?, desde que asumió la presidencia y el control político del país. No obstante, dicho esto, yo entiendo que el libre juego democrático implica que los gobernantes tengan ideas, tengan proyectos, que la ciudadanía y la oposición sea crítico para con ellos y que haya voces que ante una cosa entienden que esté bien y ante otras cosas entiendan que están mal y puedan decirlas en alta voz y en televisión, como lo escuchamos ahora. Eso es una obviedad, pero en todo caso conviene subrayarla. En cuanto a si es o no inconstitucional, a mí se me escapa la tortuga, imagino que la mayoría de los ciudadanos también, pero para eso funciona el sistema. Y una propuesta de carácter inconstitucional, una ley de carácter inconstitucional puede elevarse y accionar los, bueno, le estoy diciendo abogados justamente, y en caso que así sea, así será declarada por la Suprema Corte, como ya ha pasado en decenas de oportunidades, así que sobre ese tema yo no tendría grandes dificultades. Pero yo digo que el sistema... ya habría un compromiso firmado, contratos mediantes, que ya estarían poniendo en jaque nuestro... La Suprema Corte puede decidir. Lo que yo digo que la Suprema Corte no puede decir nada en este caso. Ahora lo explica nuestro invitado. Quiero aclararlo porque... Está, fenómeno. Ahora, ¿cómo no venir? Lo que yo digo que el sistema funciona así. Es la historia del Uruguay. Nada es fundacional en el sentido de que cuando venga UPM, ya tenemos 2 plantas, se van a acabar los problemas, y nada es apocalíptico. Cuando llegue UPM, el país se va a la bancarrota. Tenemos 2 plantas y media y el país anda. Bien, a ver, Onir, ¿cómo es este asunto de que en realidad no... No se precisa ser un experto en derecho para saber cuando algo es ilegítimo. Si yo te digo que la calle 18 de Julio va a quedar a mi disposición y yo voy a poder usarlo las 24 horas del día durante 365 días del año en el horario que yo quiera y cuando yo quiera no la puedo usar otro, eso es claramente inconstitucional. Bueno, eso es lo que se hace con la vía del ferrocarril. Y si yo te digo que el agua de un río va a estar a mi disposición y la prioridad de ese río es darme agua a mí, no se precisa ser un genio para saber que eso no es legítimo, porque el agua es un bien público, de uso público. O son cosas que rompen los ojos. Saber que esto se firmó, y eso aclara, es una precisión que hay que hacer, que esto se firmó sin pasar por el Poder Legislativo. Es decir, esto lo firmó el Poder Ejecutivo sin consultar a nadie, cosa para la que no está facultado, entiendo yo. Y por eso no se puede hacer ninguna de 2 cosas. No se puede ni ir a plantear la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, porque eso solo se puede hacer con las leyes. Y acá no hay ninguna ley. Esto es un contrato que hizo el Poder Ejecutivo. Sí. Y no se puede plantear el recurso de referéndum contra las leyes, porque como no hay ley, los ciudadanos no podemos oponernos. Conclusión, esto se hizo a puertas cerradas por el Poder Ejecutivo y no hay ningún control. Es decir, logró burlar, o intenta lograr el control del Poder Legislativo y del Poder Judicial. ¿Y el control del acto administrativo en el Tribunal de lo Contencioso no cabría esa instancia? Bueno, tengo entendido que hay quien lo ha intentado. El problema es que, en principio, es discutible si el contrato es un acto administrativo. Es decir, en qué actúa... no quiero entrar en una discusión con el poder de imperio o está actuando como una parte contratante. Yo creo que actúa como una parte contratante. Los mecanismos lógicos habría sido que el Poder Legislativo lo aprobara y nosotros pudiéramos plantear el referéndum o la acción de inconstitucionalidad. No, pero en esa materia no se nos dejó. El Poder Ejecutivo no tiene, digamos, la amplitud para firmar sin consultar al Poder Legislativo. Eso es lo que se cae de Maduro. Eso se cae de cajón. Eso es lo que se cae de Maduro. Cuando no se instalará finalmente UPM, ¿no? Aun cuando sea porque no se dan las habilitaciones, sea porque Uruguay no puede llegar a todos los requisitos y condiciones que pone UPM, o por la razón que fuere. Lo que sí se está insistiendo desde las autoridades es que el ferrocarril central se hace sí o sí. Bueno, ese escenario es un dato que, a ver, ¿realmente el Uruguay necesita ese ferrocarril central para jactarse de país productivo, o es de verdad algo que totalmente a contramano con nuestras posibilidades? Yo dije hoy que el acto de centenario era un acto publicitario y, si no lo dije, lo aclaro ahora, plagado de mentiras, de falsedades. Por ejemplo, basta leer el contrato, ese firmado con UPM, una parte que se llama Proyecto Ferroviario, para saber que el proyecto ferroviario está destinado a UPM.
fue proyectado por UPM, va a ser supervisado por técnicos de UPM. El Estado uruguayo se obliga a rendirle cuentas hasta del último vintén que invierta y hasta el último paso técnico que dé. Y se lo reserva, es decir, le reserva el uso de ese ferrocarril, de esa vía, dice así textualmente, 24 horas del día, 365 días del año. Y agrego, UPM tiene 24 horas de anticipación para modificar las frecuencias. O sea que el Estado solo va a saber si puede disponer o no de la vía con 24 horas de anticipación. O sea, no se puede ni hacer contratos con otros clientes, ni usarlo para el transporte de pasajeros porque no se puede saber los horarios. No, está claro. Entonces, pero si no se instala UPM, sí, ese tren, ¿a quién le sirve? Es un proyecto hecho, yo no lo sé, pero no está pensado para nadie más, está pensado para UPM y así lo dejaron escrito. Esa es la Hacemos realidad. una pausa y profundizamos en este aspecto, ya venimos.